Este estudio es interesante porque ya en el año 2008 se había realizado otro, lo cual nos permite comparar la evolución del concepto entre una época o sea, año 2008-2011, justamente además en unos años en los que se ha agudizado la crisis económica y, por lo tanto, entendemos que, como ya comprobaremos, que efectivamente se ha dado un sesgo inicial a la idea de este concepto. He de decirles que el estudio es un estudio que estará a disposición de todos ustedes en iru.com y también en la página del Gabinete de Prospección Sociológica. Para ser breve, les voy a ir extrayendo las conclusiones de este estudio que, como digo, pueden ustedes verlo y además no solo verlo, sino sacar sus propias conclusiones, porque en este trabajo se han colgado no solo los datos finales, sino también los cruces de variables, es decir, las respuestas teniendo en cuenta las variables independientes de la edad, el sexo, el tiempo disponible. Hay una serie de variables muy interesantes que permiten configurar una visión en 3 dimensiones, por decirlo de manera audiovisual, de esta realidad. Recuerdo, por lo tanto, alguna cuestión que ya ha planteado José Ramón, que es el tiempo que este concepto ha tardado, digamos, en pasar desde las mentes de las personas que lo idearon a la práctica institucional y, finalmente, al uso corriente de la ciudadanía. Cuando, por primera vez, Jacques Delors, en el año 71, puso en marcha la ley de formación permanente, estamos hablando del 71 hasta el año 1996, donde esto ya se fija en un documento de la Unión Europea, han pasado 25 años. Este concepto se va arrastrando a Euskadi, como ha dicho José Ramón, hasta el año 2004, 2003, con el libro blanco y todas las iniciativas que ha ido narrando, y de ese año aquí han pasado 7 años. Del 96 al 2011 han pasado 15 años y del 4 al 11, 7 años. Es un tiempo, digamos, bastante largo, según se mire, pero también bastante corto para entender cómo cuajan estos conceptos en la mentalidad de los ciudadanos. He de decir, además, que desde que inicialmente apareció el concepto de formación permanente hasta el aprendizaje luego de la vida, en el que se han ido introduciendo, además de esas perspectivas, no solo de carácter laboral, sino también de carácter personal y también de construcción de lo que es una ciudadanía activa, una ciudadanía crítica, bueno, pues han ido sucediendo bastantes cosas, entre ellas, como digo, últimamente, la crisis económica. Por lo tanto, les invito, resumiendo, a que vean este estudio y a que saquen sus propias conclusiones. Voy a ir rápidamente presentando los datos fundamentales que este estudio nos ha presentado. Ahí tienen en el primer cuadro el grado de conocimiento del concepto. Cuando le preguntes a una persona si usted ha oído hablar de aprendizaje a lo largo de la vida, hay un 55% de personas que responden que sí, frente a un 36% que responden, un 44% que responden que no. Es evidente el cambio impresionante que se da desde el año 2008 a un 33%, en 3 años pasa al 55%, y 22 puntos de crecimiento en la opinión pública de asimilación de este concepto. Vamos a ver la siguiente. Pero, concretando un poquito más, cuando se pregunta cuál es el concepto o el objetivo que usted asimila más a este concepto, ahí vemos cómo en la primera columna se reduce al 25% aquellas personas que lo identifican con el trabajo, el ámbito del trabajo. Y el resto, encontrar una mayor satisfacción con uno mismo, que la sociedad sea más culta, mejorar la convivencia, son ámbitos que pertenecen al área, vamos a decir, social, de construcción de lo que es la ciudadanía cívica y también la personal. Bueno, pues efectivamente aquí vemos cómo la asociación de este concepto al área del trabajo
ha descendido al 25%, 8 puntos menos que en 2008. Y, sin embargo, en el ámbito social cívico, 30%, ha crecido 5 puntos más. Y todos ellos en conjunto un 34%, 2 puntos menos. Bueno, aquí lo importante es ver cómo va penetrando esta idea de que el aprendizaje a lo largo de la vida también tiene que ver, que va más allá del trabajo, que tiene que ver con este ámbito social cívico al que se ha referido José Ramón y que es un concepto, esta idea de la ciudadanía cívica que aparece en el libro blanco del año de 2004. Efectivamente, los grupos, los colectivos que más asimilan esta idea del aprendizaje a lo largo de la vida con el trabajo son los parados, el 33%, las personas que han estudiado FP, el 39%, o los que no tienen ningún estudio o estudios primarios, un 31%. Y son también aquellos que han oído hablar más las personas activas, comprendidas entre 30 y 45 años y 46 y 64 años, los autónomos, un 76%, asalariados fijos y temporales, los que tienen estudios secundarios y los hombres, un 59%. En todo caso, la idea fundamental es, insisto, primero, ver que es un concepto que va penetrando en la sociedad. Segundo, que además de esta penetración, de este conocimiento cada vez más amplio, este conocimiento se abre ámbitos que van más allá de la formación laboral. Y, en tercer lugar, que son las personas más implicadas que, digamos, están afectados por la situación de la crisis, las que identifican más el concepto con el área del trabajo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la valoración social que se otorga a la formación. Vemos que es una valoración muy alta, el 87% de la población le da una importancia elevada, mucha o bastante importancia. Además, es creciente aquellos, aunque levemente, aquellos que le van dando importancia. Y por grupos serían las mujeres, los y las estudiantes, las personas más jóvenes, entre 18 y 29 años, y las personas que disponen de menos tiempo libre, menos de 1 hora al día, son quienes consideran más importante realizar actividades formativas. Es decir, efectivamente, aquellas personas que están más próximas o que demandan, más próximas a su formación reciente o que, por su situación personal, demandan mayor formación. Cuando, no sé, ese cuadrito ya se ve, no sé si se ve bien, pero la pregunta tenía que ver con si se considera el trabajo de las instituciones y respecto a las iniciativas de aprendizaje, si se las considera suficiente o no. Bueno, el 47% de la población considera, perdón, me he saltado la diapositiva, pero vamos a seguirla. La que tenemos delante es el conocimiento de iniciativas e instituciones de aprendizaje. Es decir, aquí se trataba de ver si eran conocidas o son conocidas aquellas instituciones o medios institucionales que son las canalizadoras de la formación permanente. Bueno, pues la institución con más notoriedad en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida es Lanbide, conocida por el 87%. Y esto es una contradicción, en principio, porque Lanbide todavía no está operativa al 100% en este campo. Sin embargo, claro, la identificación publicitaria de Lanbide y su reciente puesta en marcha, ha hecho que se asimile esta institución con el aprendizaje a lo largo de la vida, que también tiene que ver con lo que he dicho antes, con una cierta demanda, debido a la crisis, en el ámbito del trabajo por parte de la educación permanente. Esta institución es seguida en el grado de conocimiento por los centros de FP, 79%, los centros de enseñanza para adultos, EPA, 65%, y los CACET-EGUNEA, 51%. Obetus se sitúa en un grado de conocimiento menor, 48%, mientras que Iru.com y Acredita son conocidos por una cifra inferior al 20% de la población. Ya más en concreto, respecto
a los aspectos que debería desarrollar la Ley de Aprendizaje Permanente, cuyo borrador será presentado a continuación, las personas encuestadas consideran importantes los aspectos regulados por el proyecto de Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida, sobre los que se les ha preguntado por algunos en concreto, ahora veremos, y dentro de estos otorgan la mayor relevancia a los siguientes. Primero, que la ley oferte servicios de información, asesoramiento y orientación sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. Son 7.7 sobre 10. 10 era la mayor, la mayor nota en la escala que se proponía a la hora de pedir por el desarrollo de estas cuestiones. Segundo, lo que tenga que ver con la convalidación de la experiencia laboral, 7,6. Y, en tercer lugar, el impulso a la formación profesional a distancia, 6,7. Esos eran los tres parámetros que se preguntaban para que fuesen calificados por parte de la ciudadanía. Respecto de la opinión sobre el aprendizaje intergeneracional, un aspecto que también lo habíamos testado en el estudio cualitativo. Es claro que hay un apoyo mayoritario hacia todos los tipos de programas en los que las personas mayores y jóvenes intercambian experiencias, se valoran positivamente por todos los grupos. Las personas jóvenes deberían aprovechar la experiencia de las personas mayores para aprender, de acuerdo, 89%. Sería útil para las personas mayores escuchar las ideas y los conocimientos de las personas jóvenes, de acuerdo, 91%. Sin embargo, es difícil que las personas mayores y las jóvenes se pongan de acuerdo, 47%. Aquí tenemos el matiz. Es decir, hay un apoyo evidente a que este aprendizaje, este intercambio generacional se dé y en ese darse haya un aprovechamiento por parte de unos y de otros. Sin embargo, se constatan dificultades cuando se plantea esta cuestión, como digo, directamente. Por lo tanto, es una vía aceptada de manera masiva por la población, pero que estará llena de dificultades cuando los programas, y hay algunos que se están haciendo, se lleven a efecto. Respecto de la realización de cursos y actividades formativas en Euskadi. Cuando se pregunta a la población de entre 25 y 64 años, es decir, la población activa, si ha participado en actividades formativas en las últimas 4 semanas, ahí tenemos una respuesta comparativa y con la misma pregunta planteada en otros países de la Unión Europea. Hay un 19% de ciudadanos y ciudadanas que han participado, es decir, estaríamos en el pelotón de cabeza o casi de la Unión Europea, dentro de los países más avanzados, por encima de la media europea, que es 9, y por encima de España, que es 10. Es decir, se confirma una tendencia a esta participación en cursos. Cuando esta pregunta se amplía a 12 meses, los últimos 12 meses, no las últimas 4 semanas, sino los últimos 12 meses, también el porcentaje es elevado. Es un 34% de la población en el año 2011 decía haber participado en cursos de formación permanente en los últimos 12 meses. Es un punto más que en el año 2008. Por lo tanto, la conclusión es que tenemos ahí algo más de un tercio de la población que está enganchada, que está participando activamente en este tipo de formación, lo cual, digamos, da un suelo muy potente en este campo y que también supone una puesta en práctica de ese concepto que inicialmente decíamos que todavía estaba abriéndose paso.